En este segmento vamos a empezar a hablar de las fuentes del derecho en general. Ya habiendo definido el concepto de derecho, nos toca ahora dar lugar o explicar, por ejemplo, lo que da existencia al derecho. Al hablar de fuentes del derecho, se hace referencia al derecho positivo, es decir, al conjunto del ordenamiento jurídico, a las normas jurídicas y asimismo también a todo lo que pueda llegar a figurar como normado dentro de lo que es un Estado. Tenemos distintos sentidos de la expresión fuentes del derecho. La palabra fuente, como la palabra derecho, tiene diferentes acepciones. Por un lado, se la puede llegar a considerar como fuentes formales, ya que son el conjunto de actos y procedimientos por los que, en un momento histórico concreto, se originan las normas de un ordenamiento jurídico positivo determinado. Es decir, cuando se generan, por ejemplo, los proyectos de ley, que gracias a actos y procedimientos por medio del órgano legislativo, en un momento histórico determinado, se originan, digamos, normas jurídicas de un ordenamiento jurídico, ¿no? Por el otro están las fuentes materiales, que es el conjunto de factores que motivan al contenido de tales normas. En este caso, a diferencia de las fuentes formales, muchas veces hay hechos de la vida cotidiana, de la cultura, como también muchas veces de la naturaleza, como también hay muchas circunstancias que se van dando dentro de la sociedad, que esos factores motivan a que también se generen ese tipo de normas, o se genere tal vez un proyecto de ley que luego, por medio de actos y procedimientos del órgano legislativo, se van a terminar convirtiendo en normas jurídicas dentro de un ordenamiento jurídico. Ahora bien, dentro de esa misma, digamos, conceptualización de fuentes formales, también existe una clasificación. Las fuentes formales pueden agruparse en dos grandes grupos. Por ejemplo, en las que son las fuentes formales generales, que son las leyes que abarcan, digamos, a todos, las costumbres jurídicas y la jurisprudencia, digamos, uniforme, que quiere decir, por ejemplo, los fallos plenarios, donde muchas veces varios jueces tienen que sentenciar sobre no un mismo hecho, sino sobre una misma o similar situación o hecho que se da. Y después está el otro grupo, gran grupo, que son las fuentes formales particulares, que estamos hablando de leyes particulares, donde están dirigidas directamente a una persona, por ejemplo, la que concede una pensión graciable. O están también las fuentes formales particulares, como ser los contratos, los testamentos, que generalmente estos son firmados entre dos partes, como lo establece, por ejemplo, en Argentina el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 957, que ya también lo vamos a ver cuando estemos hablando de civil. O, asimismo, alguna sentencia aislada, que puede también significar la vista en particular de una decisión posterior a un hecho o un precedente ya habiendo sido establecido. Como dijimos, las fuentes formales son los distintos modos de manifestación del derecho positivo o normas jurídicas enfocadas con relación a su origen. Por ejemplo, el proyecto de ley no es una norma jurídica, pues si bien tiene una forma lógica del derecho, no es norma hasta que es promulgada por el órgano respectivo. Ahora vamos a empezar a entrar dentro de cada una de las fuentes formales que existen. Por ejemplo, tenemos el concepto de ley, que es la expresión de las relaciones existentes entre hechos o grupos de hechos. Si bien uno diría, pero ¿no es lo mismo que norma? Bueno, a ver, no existe, digamos, no son similares conceptos, es decir, no son conceptos, digamos, de la misma forma, ley y norma, porque norma puede también significar, digamos, otra especificación dentro de lo que es la misma conceptualización. Sin embargo, ley, digamos que como lo estamos diciendo, es una expresión de las relaciones entre hechos o grupos de hechos que se pueden llegar a estar dando. Por eso, ahora vamos a ver que en realidad hay una clasificación de las leyes. Por ejemplo, están las leyes naturales por un lado, las leyes sociológicas, y por último están las leyes de conducta o normas
jurídica, digamos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que decir que la norma es un tipo de ley y no la ley, ¿sí? Porque existen otros tipos de ley, como por ejemplo están las leyes naturales, donde en ellas podemos ubicar a las leyes tradicionales, que expresan con certeza absoluta y sin excepciones, las leyes actuales, que muchas veces son probables, es decir, están más relacionadas las leyes naturales, digamos, a la ciencia o a las cuestiones empíricas, ¿no? Muchas veces también, que nos llevan, ¿entendés?, a entender que tenés una certeza absoluta sobre determinadas situaciones, determinados hechos de la vida natural más que de la social, ¿sí? Como también hay, ojo, leyes naturales sobre la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, el ser humano es un ser social por naturaleza. Esa es una ley, digamos, casi diría yo natural. Pero bueno. Después también tenemos las leyes sociológicas, que son la expresión de las relaciones existentes entre los hechos sociales. Ejemplo, la miseria aumenta, la delincuencia. Estas leyes admiten excepciones, no solo actúan causas físicas, biológicas, medio ambiente social, etcétera, sino sobre todo la voluntad humana. Bueno, acá tenemos alguna definición un poquito más, digamos, inductiva, ¿no? Es decir, con cierta contingencia, a diferencia de, por ejemplo, las leyes naturales que tienen una certeza absoluta, las leyes sociológicas podrían tener algún cierto grado de contingencia a la hora de afirmar determinadas certezas. Entonces, tenemos que decir de que, bueno, así como están las leyes de la naturaleza, donde certifican cosas que son a nivel absoluto, ¿no? Por ejemplo, las leyes de la ciencia, donde obviamente la ciencia puede tener determinados paradigmas deductibles que son irrevocables. Las leyes sociológicas pueden tener algún cierto grado de contingencia dentro de sus mismas proposiciones o mismo de sus propios razonamientos. Y por último tenemos las leyes de conducta, que son las normas jurídicas, como ya lo habíamos hablado en el video sobre norma jurídica. La norma jurídica tiene la estructura de un juicio del deber ser y se encarga de regular la convivencia social. Esto básicamente es lo que habíamos hablado sobre la postura de Kelsen, ¿no? De lo que es una norma jurídica y de cómo está estructurada esa norma jurídica, con un formato de un juicio, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el juicio del ser, que vendrían a ser enunciados verdaderos, absolutos. Tenemos también el juicio del deber ser, que sería la norma, ¿no? Ahora bien, la ley en general, para ello es necesario aclarar que se utiliza este término en tres sentidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sentido restringido, un sentido amplio y un sentido amplísimo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sentido restringido? Referida a la ley dictada por el Poder Legislativo según el procedimiento de sanción de leyes, pero sin contenido. En este caso tenemos la ley en sentido formal, son las leyes explicadas por el Poder Legislativo, esta es la expresión acertada. Y después tenemos la ley en sentido material, dictadas por el Poder Legislativo y con contenido propio. Así, a su vez, tenemos también el sentido amplio, que además del Poder Legislativo abarca otras normas o reglamentos dictados por los otros poderes en su facultad legislativa. En este caso podemos hablar de, por ejemplo, los decretos delegados o mismo así la reglamentación de algunas leyes que son emanadas a veces por el Poder Ejecutivo, digamos, a orden del Congreso, ¿no? A orden del Poder Legislativo, es decir, el Poder Legislativo delega a veces facultades de reglamentación o de, digamos, de determinadas acciones al Poder Ejecutivo. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos, ya sea en constitucional o en derecho administrativo, donde muchas veces, si bien la materia legislativa está prohibida, por ejemplo, para alguno de los poderes como ser el legislativo, el Poder Legislativo le puede dar cierta facultad al Poder Ejecutivo para, digamos, emanar de sí mismo un enunciado, digamos, legislativo de materia legislativa.
Y por último tenemos el sentido amplísimo, que incluye además las normas que surgen de la voluntad de los particulares, por ejemplo los contratos, testamentos o costumbres. Bueno, a ver, cuando hablamos de sentido restringido son directamente aquellas leyes que son las dictadas por únicamente aquel que tiene la facultad de dictar normas, es decir, aquel que tiene la facultad de dictar una ley, el poder legislativo, es decir, construyen dentro del órgano legislativo, digamos, leyes que pueden llegar, que van a ser impuestas hacia una sociedad. Ahora bien, también tenemos la de sentido amplio, donde el poder legislativo da participación, digamos, a otro poder, como ser el poder ejecutivo. Y por último tenemos la de sentido amplísimo, donde, por ejemplo, los particulares en forma privada pueden generar determinadas normas entre sí, ¿sí? Pero siempre respetando el espíritu de la ley emanada por el Poder Legislativo, ¿sí? Por ejemplo, los contratos, los testamentos, la costumbre, etcétera. Siempre tienen que estar, digamos, de alguna forma, esa ley, o que vendría a ser un contrato, digamos, dentro de los particulares, tiene que tratar de respetar el espíritu del Poder Legislativo, o de la ley emanada por el Poder Legislativo. Luego tenemos como también fuente formal general, tenemos la costumbre jurídica. La costumbre puede constituir una fuente del derecho, se la puede definir como el conjunto de normas derivadas de la repetición más o menos constante de actos uniformes. En este caso, para tener en cuenta de la costumbre, tenemos que decir que existen dos requisitos o factores a tener en cuenta. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el factor subjetivo, que es la creencia de que dicha práctica generalizada es imperativa y como tal produce derechos y obligaciones jurídicas. Esto es propio de la costumbre jurídica. A ver, cuando hablamos del factor subjetivo, estamos hablando, por ejemplo, aquel acto que se puede llegar a producir dentro de una sociedad, que se repite constantemente y que como tal ese acto produce derechos y deberes. Entonces, de alguna forma, ese es un factor fundamental para determinar que esa costumbre puede terminar siendo una fuente del derecho, ¿no? Después tenemos que tener en cuenta el otro factor, que es el objetivo material, que es la práctica de la costumbre en sí y que debe ser reiterada y unívoca. Es decir, estos dos factores, por un lado el subjetivo y por el otro lado el objetivo. El subjetivo, que es un acto que realiza o que de él se producen derechos y deberes. Por el otro, es un acto que se repite siempre. Entonces, si tenemos esos dos factores, estamos hablando realmente de una costumbre jurídica. Además tienen como característica, en este caso pueden ser que surgen espontáneamente, tienen una formación lenta, no tienen autor conocido, es incierta o imprecisa, es particularista y es fuente informal, no sistematizada. A ver, estas 6 características hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, surge espontáneamente. ¿Por qué? Porque no hay un órgano legislativo que la piensa y la dice o la lanza hacia una sociedad. No, tenemos algo que puede llegar a resultar propio del culto de esa sociedad o propio de la cultura de esa sociedad, donde un día surgió porque por conveniencia o porque les resultó determinado acto sano y la verdad que mejoró la moral, las buenas costumbres y las relaciones entre una misma sociedad. Y bueno, surgió espontáneamente y se puede considerar así. Es de formación lenta, y sí, porque digámoslo de alguna forma, a medida que va pasando a lo largo del tiempo, esos actos que se vayan repitiendo van mostrando el segundo factor que habíamos dicho, ¿no? Es que una acción repetitiva. No tiene autor conocido, es decir, no hay alguien que tenga, digamos, la situación de haber lanzado esa costumbre como autor, digamos, de eso que se da. Es decir, no existe, digamos, eso, porque si no ya dejaría de ser incluso también una costumbre. ¿Por qué? Porque
un autor conocido puede ser el poder legislativo de esa ley. Es incierta o imprecisa, porque muchas veces las leyes, como habíamos dicho antes, tienen que tener determinada certeza para que sea, digamos, considerada una norma, por ejemplo, ¿no? Muchas veces es algo que no tiene un estudio lógico, digamos, de los hechos, y eso hace de que pueda llegar a ser un poco incierta o real, ¿no?, de lo que se está promoviendo. Como por ejemplo la practicación de un culto, ¿no? Es decir, hay religiones que, si bien muchas fueron comprobadas históricamente, hay otras que tienen un poco más vago sus conocimientos y la verdad que pueden practicarse determinados rituales, pero esos actos no pasan a ser, digamos, en una forma certera, una verdad que pueda convertirse en ley, digamos, ¿no? Es particular porque obviamente es propio de esa misma acción, es decir, no tiene si no fuera particular, es decir, si fuera una situación más en general, tendríamos que hablar ya más de una costumbre social y no de una costumbre, por ejemplo, jurídica, ¿no? Es decir, es fuente informal no sistematizada. ¿Por qué es fuente informal no sistematizada? Porque tenemos que tener en cuenta que, y esto ya lo vamos a ver cuando veamos interpretación de la ley, es que al ser una fuente informal, estamos hablando de algo de que no está, digamos, delimitado, o digamos, si hay que analizarla como, por ejemplo, dentro de lo que es un fallo, o en la aplicación, un juez puede analizarla, no es que puede aplicar 100% la costumbre como realmente fue dada. Es decir, puede, obviamente, a diferencia de una ley, que muchas veces la aplicación de la misma es en forma literal, es decir, al pie de la letra, mejor dicho, a la letra, la fuente informal no necesariamente tiene que ser así. Entonces, por eso se considera como no sistematizada. Es decir, es una, digamos, pueden terminar siendo argumentos que no necesariamente tiene que haber una rigidez en la interpretación. La costumbre es susceptible de varias clasificaciones con respecto a la ley. Porque, por ejemplo, tenemos, según la ley de secundum legem, que son aquellas que sirven para cumplimentar la ley. En este caso tenemos muchas veces costumbres que ayudan, digamos, a cumplimentar lo que muchas veces la ley tal vez no esté diciendo, o tal vez, mejor dicho, lo está dejando para que justamente sea la costumbre a que venga a completar. Después tenemos las que están fuera de la ley, que son las praeter legem, que son aquellas que rigen los casos no previstos por las leyes y están fuera de la ley, pero no en contra de la ley. Hay muchas cosas todavía dentro de las culturas que obviamente no son legisladas, y esto hace que en algunos determinados hechos o casos muy específicos si prevalezcan, pero bueno, no están en contra de, digamos, de lo que sería una ley, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de llegar a respetar determinada costumbre, que no está legislado si está prohibido no realizar eso, no va en contra de la ley o la norma jurídica, y se puede, digámoslo de alguna forma, tener en cuenta de que son leyes que están en praeter legem, ¿no? Por fuera de la ley en sí. Y después tenemos la contra la ley, que la contra legem son las que están en oposición con el derecho legislado. Muchas veces sucede que hay costumbres que obviamente, digamos, por cuestiones de la sociedad o de culto, se oponen, o asimismo también de la casuística, es decir, podría ser también un lugar que se oponen, digamos, a determinadas cuestiones legisladas. Y esto hace muchas veces de que se puedan ser susceptibles de clasificación de contra legem, es decir, de que puedan tomarse en cuenta la costumbre debidamente por el origen de determinados actos o determinada sociedad,
para respetar su culto, siempre y cuando obviamente no esté violando o siendo inapropiado para lo que es la moral, las buenas costumbres y la buena fe. Y por eso, bueno, existen, digamos, costumbres que pueden ir en contra de la ley, y estas son las contra legem. En tercer lugar, dentro de las fuentes formales generales tenemos la jurisprudencia. Los jueces, como integrantes del Poder Judicial, tienen la función de interpretar y aplicar la ley. Tienen a su cargo la función específica que les compete, que es la jurisdiccional. Del ejercicio de tal función surge la jurisprudencia. Desde una definición podemos decir que se denomina así cuando las sentencias tienen mismo sentido interpretativo, ya sea por la misma autoridad judicial o por otros jueces. En este caso tenemos que decir lo siguiente. Muchas veces, como por tantas personas, puede haber determinada cantidad de juicios, ¿no? Es decir, y muchas veces esas situaciones o hechos que se le dan a determinadas personas donde buscan, reclaman una reparación o tal vez la declaración de certeza de un derecho o de una ley o lo que sea, en ese sentido, muchas veces el Poder Judicial tiene que decir, emanar sentencias donde tienen que ir con un mismo sentido interpretativo, porque obviamente si no estaríamos hablando de que no habría de que habría distintos argumentos, es decir, para uno la ley sería una cosa y para otro sería otra. Entonces es muy necesario muchas veces de que se produzcan lo que le llaman, o lo que le llamaban por lo menos hasta hace un tiempo, o creo que ya ahora va a empezar a volver así, estoy hablando en el 2020, hay que ver si esto sigue, que son los fallos plenarios, ¿no? Que son, digamos, reuniones de parte de los jueces donde toman un punto en común para determinadas decisiones que se pueden llegar a generalizar entre muchas personas. Entonces, no una causa sola, sino muchas causas donde tiene que haber una similar respuesta por parte del órgano judicial, y en este caso por eso es necesario generar fallos plenarios para que la postura, digamos, del órgano judicial sea, digamos, en lo más posible sea muy similar la respuesta para uno u otra persona, y así impartir justicia de la misma forma, porque si no, como repito, tendríamos jueces que estarían de acuerdo y jueces que no. Entonces, por eso es muy necesario a veces que se generen estas reuniones y estos fallos plenarios. Pero bueno, tengamos en cuenta que la jurisprudencia es eso, ¿no? Es decir, es precedentes que, digamos, se dictaminaron o se sentenciaron con anterioridad en casos muy similares, y por eso puede terminar significando, digamos, fuente del derecho. Así como estábamos hablando de la jurisprudencia, tenemos que decir, o tenemos que preguntarnos, ¿qué son las sentencias que están dentro de lo que sería la jurisprudencia? El fallo o sentencia es una unidad, es decir, un todo orgánico en el que las partes deben guardar entre sí la congruencia pertinente, no debe ser contradictoria. Es toda resolución de un órgano jurisdiccional o juez en sentido amplio del Estado que soluciona mediante la aplicación del derecho el conflicto planteado entre los aportes de las partes intervinientes en un proceso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la sentencia es la unidad de la jurisprudencia, ¿no? Es decir, que tiene que mantener la congruencia pertinente, no debe ser contradictoria, ¿sí? Y es toda resolución de un órgano jurisdiccional, como es en el caso el Poder Judicial por medio de sus jueces. En ella se va a aplicar el derecho, ¿sí?, que va a tratar de solucionar el conflicto entre dos partes, dos o más partes. Ahora bien, la sentencia, así como unidad de la jurisprudencia, tenemos que decir que tiene partes. Aclaramos que se entiende por sentencia el fallo en su integridad, es decir, todo el fallo, y no una de las partes de ese fallo. Los fallos son divididos en tres partes.
Por un lado tiene los resultandos, por el otro el considerando y por otro la dispositiva. Cuando hablamos de los resultandos es la exposición de los hechos y demás cuestiones que las partes plantean y someten a la decisión judicial. Vienen a ser, digamos, el planteamiento de los hechos o la visión de los hechos de dos partes o más, ¿sí? Que vienen a someter a decisión judicial la esclareción de la búsqueda de un resultado de, digamos, de esos hechos que han sido sometidos. Por otro lado tenemos los considerandos, que es la parte de la sentencia en la que el juez expone los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya su decisión. En este caso estamos hablando donde el juez, una vez habiendo tomado en cuenta los hechos, aplica el derecho, ¿sí? Hace una cuestión de fondo, un análisis sobre lo que los hechos, mejor dicho, la exposición de esos hechos, y obviamente que lo hace siempre debida cuenta con el derecho. Y después tenemos la dispositiva, que es la decisión expresa del juez sobre las cuestiones planteadas. Una vez habiendo analizado esos hechos y aplicando el derecho, el juez toma o resuelve, digamos, por medio de una dispositiva, la decisión expresa, ¿sí? Igualmente ya lo vamos a ver cuando estemos, vamos a ver, tenemos pensado preparar para todos ustedes la del cómo leer sentencias judiciales, porque es importante tener en cuenta de que una sentencia judicial no es un cuento, no es una historia literal, sino que más bien tiene estas tres partes que hay que tratar de respetarlas entre sí. Por eso ya lo vamos a ver y vamos a dar algunas técnicas también para que puedan agilizar también la lectura de los propios fallos. Así como dijimos clasificación de las fuentes formales, donde teníamos las generales y particulares, también existe una clasificación de las fuentes materiales, pero a diferencia de las fuentes formales, tenemos solamente una, que es la doctrina. Que es la doctrina es una fuente material porque carece de obligatoriedad. Digamos que su influencia es grande sobre jueces y legisladores. Ahora bien, ¿qué es la doctrina? Se entiende que es un conjunto de teorías y estudios científicos referidos a la interpretación del derecho positivo para su justa aplicación. García Mañez dice que se le da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico, pero no tiene carácter obligatorio, aunque es importante para los jueces en ese momento de fundamentar sus sentencias, sobre todo cuando la práctica transforma útil. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta al hablar de doctrina, estamos hablando de aquellos estudiosos, digamos, por así decirlo, o aquellos que estudian de determinadas normas o determinados saberes de carácter jurídico, pero científicamente hablando, y que obviamente emiten una opinión sobre determinados hechos o derechos que pueden significar a veces pueden significar para lo que es para el juez o para el legislador de gran aporte para tener una visualización más amplia de lo que se está hablando, o mejor dicho, lo que se está expresando sobre lo que es determinado derecho, determinada ley, determinada conceptualización. Digamos que tiene la particularidad que la doctrina viene a ser como, digamos, ese lugar que nos puede ayudar a conocer o interpretar, o mejor dicho, a tener una visión más amplia, ¿sí?, con un carácter científico de algunas circunstancias que pueden suceder a la hora de analizar el derecho, la ley o el concepto que se está poniendo en juego o que se está, digamos, controvertiendo. Por eso es tan importante y puede significar también, digamos, una fuente formal, pero tiene una particularidad a diferencia de lo que es la fuente formal general o la fuente formal, que al ser
algo que no está implicado para todo el mundo, tiene carácter, no tiene carácter obligatorio, es decir, no necesariamente tiene que ser una doctrina, o mejor dicho, una opinión jurídica, no tiene que ser puesta vinculantemente de forma obligatoria dentro de un fallo, ¿sí? O de una decisión judicial. Por eso la doctrina es el conjunto de estudios científicos referidos a la interpretación del derecho positivo para su justa aplicación. Es básicamente eso, ¿no? Es decir, el conjunto de estudios que sirven para la interpretación del derecho. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en la fanpage de Facebook del Dr. Derek Crimi. Allí van a encontrar un poco más de información al respecto sobre estos temas. Y a su vez también no dejen de mirar los videos que tenemos publicados en el canal y de los próximos videos que vamos a estar publicando también de temáticas que tengan que ver con el derecho, con la criminalística y con técnicas de estudio que pueden servir para la universidad, para el trabajo o para un mejor desempeño en esta carrera, que es la abogacía o en el estudio de leyes. Así que les agradezco por darme este lugar. Mi nombre es Facundo y estamos viéndonos en los próximos videos. Muchas gracias.